Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Instanciando. Y en esta clase de hoy vamos a seguir viendo los ejercicios de P6. ¿Ya? Nuevamente son ejercicios que siguen siendo muy fáciles, pero que estos ejercicios nos ayudarán a la larga a poder entender la lógica de programación para poder adentrarnos a este mundo bastante complejo, por así decirlo. Entonces, bueno, tenemos acá dos ejercicios que vamos a hacer. Nuevamente, no muy complejo, pero sí que te ayudarán mucho a entender todo lo que te comenté de forma previa. Y consta de lo siguiente. Confeccione un algoritmo que al leer el neto de una factura, te calcule el IVA y dé cómo sería el total de la factura. Bien, hasta ahí no hay mucha ciencia. O sea, básicamente tienes un producto que tiene el valor neto, nosotros le aplicamos el impuesto, que también se llama IVA, y finalmente lo que hacemos, tenemos el total. Entonces, son tres variables de las cuales vamos a tener que identificar, ¿cierto? Que es neto, IVA y total. Bueno, vamos a identificarlas. Primero que nada, definir neto, IVA y total como real. Ojo, puse real. ¿Por qué real? Porque en este caso lo que está pasando es que, por ejemplo, en mi caso, en Chile es 0,19%. ¿Ya? Entonces, en algunos casos específicos, esos cálculos que son chiquititos nos pueden otorgar pequeños decimales. Cuando no hay decimales, ok, no hay ningún problema. Pero si hay decimales, claro, aquí tenemos que utilizar diferentes tipos de datos. Los enteros son para los números enteros, ¿cierto? Definir como entero. Pero los reales son para los números decimales. Entonces, métanselo bien en la cabeza. Los números enteros son para definir, o sea, el entero define números enteros y reales definen números que son decimales, ¿ya? Esa es la lógica. Vamos a cambiar aquí impuesto. Ahí está. Ya, bueno, una vez que tenemos la definición, tenemos que automáticamente definir la constante que es el IVA, ya en este caso el impuesto. Impuesto es igual a 1.19. Fíjense, estoy calculando el 1.19, ¿cierto? Porque si yo multiplico cualquier cosa por 1.19 me va a dar el 100%, o sea, ese valor, y además el 19% de ese valor. Por eso es que es importante utilizar reales acá. Ya, porque de esta forma, si nosotros multiplicamos el 1.19, matemáticamente nos va a dar el total más el IVA. Ya, matemáticamente ustedes manejenlo como ustedes quieran. Esta es una de las formas más fáciles, o por lo menos la que a mí me da más satisfacción, ya, así que... Pero ojo, o sea, es una forma mía, ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran, ¿ya? Bien, tenemos la primera variable que es el impuesto, ¿ya? Es fijo, constante, no se mueve, ¿ya? Segundo, tenemos que saber el neto, ¿cierto? Para eso nosotros le vamos a preguntar a nuestro cliente o al usuario, etcétera, cuánto cuesta el producto X o el producto A. Entonces vamos a escribir, literalmente, escribir ingrese el valor neto, ¿cierto? De esta forma, fue al revés. De esta forma, lo que nosotros estamos haciendo es decir al usuario que ellos nos escriban el valor. Acuérdense, automáticamente después de escribir, el usuario va a insertar unos datos, ¿cierto? Pero el sistema tiene que guardarlo en alguna parte. Es por eso que nosotros tenemos que definir las variables. Ojo, las variables yo las puedo, por ejemplo, si me falta una variable, yo puedo en el transcurso del ejercicio, yo lo puedo ir insertando. No hay ningún problema, ¿ya? O sea, no es porque no insertaron la variable del ejercicio está mal. No, no, ustedes pueden seguir insertando variables si se lo olvida, ¿ya? De hecho, hacen reconocimiento de variables súper simple y si alguna sale en el camino, bien, ¿ya? Ningún problema con eso. Entonces, vamos a ingresar el valor neto y automáticamente el sistema nos va a pedir un valor donde guardarlo, ¿cierto? Una variable, ¿ya? Y nosotros la creamos, que se llama leer neto. Bien.
Ya tenemos las dos variables, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el total. ¿Cómo? Hay varias formas, pero como la que me gusta a mí es esta. Total es igual a neto multiplicado por impuesto. ¿Ya? Lo voy a dejar un poquito separado para que se vea más ordenado. Pero en realidad es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Dentro de una variable que no tiene valor, ojo, todas las variables tienen que tener valores. ¿Ya? Si no tienen valor, no tiene sentido tener la variable, además le va a dar problemas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una variable que es fija, otra variable que se le va a agregar datos, hay variables que yo puedo calcular dentro de su contexto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo declaro la variable total, perdón, cuando yo le doy valor a la variable total, lo puedo hacer de tres formas o más, pero las tres son dándole un valor de forma directa como constante, segundo, pidiéndole al usuario, y tercero, haciendo cálculos. ¿Ya? En este caso vamos a ver las tres y el total corresponde a un cálculo y es básicamente neto por impuesto, y ese cálculo va a definir total. Bien, finalmente nosotros teníamos que imprimir por pantalla cuál era el total. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple, escribir el valor total es, y acá coma, espacio, simplemente para ordenar, si no, no importa, yo lo pongo espacio, espacio, la variable total, ¿cierto? Porque la variable total es la que tiene definida en este caso lo que nosotros queremos. Bien, ahora estaría con una buena sintaxis y no se compilaría sin ningún problema. Pero aquí hay un pequeño error, que no es un error como tal, ya, pero se vería feo, que es un espacio acá, ya. Entre los errores más comunes, no es un error como tal, o sea, no es que esté mal el ejercicio, pero son detalles, y eso es lo importante de un programador, que se logre dar cuenta de esos detalles, ¿ya? Miren, vamos a ejecutarlo con el botón play y les voy a mostrar dónde específicamente está el detalle. Ingresa el valor neto, 100, y nos calcula 119 automáticamente. Pero fíjense, se ve feo, ¿cierto? O sea, de hecho, automáticamente ustedes notan como error. Bueno, es precisamente eso donde un programador tiene que tener especial cuidado. En este caso, simplemente había que dar un espacio, y si se dan cuenta, 100, lo vamos a calcular y nos da automáticamente 119. Entonces, no es un error como tal. El programa no va a funcionar, pero esa es la gracia de un buen programador, que se pueda dar cuenta de esos detalles específicos, ¿ya? Bien, el primer no era difícil, para nada, ¿ya? Pero sí, en este caso vimos tres tipos de definiciones de variables, ¿ya? Nuevamente, de forma directa, como constante, preguntándole al usuario y haciendo cálculos dentro de una variable, ¿ya? Y además de eso, supimos cómo concatenar información dentro de una sentencia escribir, ¿ya? Bien. Bueno, vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice crear un algoritmo que al ingresar dos números se imprima el mayor de ellos o iguales si son iguales, evidentemente. O sea, nos van a traer dos números. Esos dos números van a decir, ok, yo valgo A y yo valgo B. Bien. Y tenemos que preguntarle cuál es mayor, ¿cierto? Hasta ahí podemos usar el if sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si dos son iguales? El if, recuerden que nos entrega, o el si en este caso, el si nos entrega dos valores, o verdadero o falso. Pero aquí nos están preguntando, o es mayor, o es igual, o es menor, ¿cierto? Porque no puedo, o sea, puedo hacer preguntas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo puedo hacer preguntas compuestas con el operando y el AND y el OR, ya, pero eso es más adelante. En este caso lo que yo podría hacer es hacer uso de el if anidado. Es una muy buena solución para este tipo de casos. ¿Por qué? Porque nos están preguntando si algo es mayor a otro. Si sí o si no va a depender de la respuesta, ¿cierto? Pero además nos están preguntando si esto es igual, ¿cierto? Si los números son iguales. Bien, entonces para esto tenemos que saber las dos variables que vamos a trabajar, que son A,
B, número 1, número 2, 1, como ustedes quieran llamarle. Yo lo voy a llamar A y B. Entonces definir A, B como entero. En este caso pueden ser enteros sin ningún problema, ¿cierto? Bien, lo definimos y ahora tenemos que dar un valor a esas variables. Lo podemos hacer de forma directa como constante o le podemos pedir al usuario. En este caso practiquemos pedir al usuario. Escribir, ingrese el primer valor, leer A, ¿cierto? Bien, porque sabemos que automáticamente después de escribir el usuario va a darnos una variable donde tenemos que almacenarla finalmente. Ya, eso es la función principal. Entonces, escribir, ingrese el segundo valor, ¿cierto? Leer B. Bien, ya tenemos definidas las variables. Además de eso, le preguntamos al usuario y le dan valor a nuestras variables. ¿Ya? Ahora finalmente lo que nos queda por hacer es, bueno, hacer la pregunta, ¿cierto? Pero, ¿cómo la podríamos dar una vuelta? Y aquí viene un poco el tema de la lógica de programación. Si mis dos variables son iguales, se termina, ¿cierto? También puede ser de que si las dos variables, una es mayor, bien, se termina. Pero en este caso, si son iguales, yo recomiendo, depende de cada uno, preguntar primero si son iguales, ¿cierto? Porque en este caso, ¿cómo voy a determinar si uno es mayor o menor? O sea, no se podría, ¿cierto? O sea, A vale 5, B vale 5. Si yo le pregunto es mayor o no, o sea, obviamente me va a dar no, ¿cierto? Evidente. Pero en este caso siempre es mejor partir si son iguales, ¿cierto? Porque si son iguales, hasta ahí se termina el ejercicio. Pero si no son iguales, bueno, ahí puedo seguir trabajando, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver lo que se llama if anidado. ¿Qué es lo que es un if anidado? Es un if sobre otro if, ¿ya? Esto es muy importante porque es la base de la programación, ¿ya? Así que es muy importante que aprendan lo que son los if, después los while, después los for, the while, etcétera, que vamos a seguir viendo en otro lenguaje después. Bueno, el if básicamente te hace dos preguntas. Si A es mayor a B, ¿es verdadero o es falso? Como lo vimos en el ejercicio anterior. Si es verdadero, puedes hacer un mensaje de respuesta y bien. Perdón. Si no, te va a dar otro mensaje de negación, ¿cierto? Pero a esos dos mensajes yo le puedo seguir haciendo preguntas, ¿cierto? Es como la novia enojada, te va a decir, ¿dónde fuiste? Y tengo dos respuestas. ¿Fui a la casa del amigo o fui a la fiesta con mi amigo? No, fui a la fiesta. ¿Y con quién fuiste? Y ahí tenéis que preguntar, ¿fui con mis amigos o fui con... Ah, ya. Es exactamente lo mismo. La gracia de que ustedes utilicen if and out y que pueden hacer siguiendo preguntas en este caso las respuestas verdaderas y falsas, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver cómo programar esto. Si en este caso A es igual a B, ¿ya? Entonces quiere decir de que escribir los dos números son iguales, ¿cierto? Y hasta ahí se terminaría el ejercicio, ¿cierto? Nada más. Pero si no son iguales, y ahí es donde vamos a... Ahí... Ah, ¿qué pasó? Perdón. Perdón. En la respuesta negativa es donde vamos a meter otro if. Lo podemos hacer acá, en la respuesta positiva, como en la respuesta negativa. Da lo mismo, donde ustedes quieran. O donde más que ustedes quieran, donde realmente conviene. ¿Ya? Que mejor que así. Bien, si A y B son iguales, entonces los dos números son iguales y se acabó. Fin de la discusión. Pero si no, en este caso tenemos que seguir preguntando, ¿cierto? Entonces, si A es mayor a B, entonces
escribir. Si A es mayor a B y es correcto, quiere decir que A es mayor. Bien, hasta ahí ningún problema. Si no, escribir B es mayor, ¿cierto? Porque está preguntando nuevamente, A es igual a B, tenemos dos respuestas, ¿cierto? Sí o no. Si es sí, va a llegar acá. Los dos números son iguales y se acabó. Fin de la discusión. Pero si no, podemos volver a preguntar. Oye, entonces si A no es igual a B, A es mayor a B, entonces en ese sentido nosotros podemos tener dos nuevas respuestas. Si es sí, si es no, ¿cierto? De hecho podríamos seguir preguntando. Es mayor a, o sea, A es un positivo o A es un negativo, etcétera. Podríamos seguir. La gracia es que ustedes puedan identificar cuándo insertar más if. Ya, cuando yo en este caso hago una pregunta, de las dos posibles respuestas, puedo seguir haciendo preguntas. ¿Ya? Entonces, básicamente así queda resuelto el segundo ejercicio y lo vamos a comprobar. Ingrese el primer valor. El primero va a ser en este caso mayor, ¿cierto? 10. El segundo valor, 2. A es mayor. Y está bien, ¿cierto? Bien. Ingrese el primer valor, 2, y en este caso el segundo va a ser mayor. 10. B es mayor. Bien. Y ahora, los dos los vamos a dejar iguales. Los dos números son iguales. Ahí se dieron cuenta, eso es todo el ejercicio. No es ninguna complejidad. Son bastante fáciles y entretenidos como para programarlos. Lo importante es que ustedes puedan aprender lo que es la lógica de programación y cómo funcionan los if, que son un pilar pero fundamental de la programación. Entonces, eso chicos, espero les haya gustado. Cualquier cosa, por favor coméntenme si hay algún problema, si me equivoqué en algo, o si quieren hacer un ejercicio, si quieren que yo le haga un ejercicio para poder explicárselos, encantado. Y de esa forma doy por finalizado este video. Nuevamente espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Así que, chaito.